Buenas noches, estudiantes del curso de modelos hidrológicos. Hoy continuamos con la actividad 4 o módulo 4, que está relacionado con la precipitación escorrentiva, hidrogramas unitarios y tránsito de avenidas. Dentro del concepto de la hidrología superficial, los hidrogramas se consideran como una expresión gráfica de los caudales en función del tiempo. Estos se pueden presentar en escalas variadas, en diversas condiciones, en intervalos que oscilan a nivel de minutos, llevarlo a horas, en 12 horas o de 2 años. El área comprendida bajo un hidrograma es el volumen que ha pasado desde un punto de aforo en el intervalo considerado. Para considerar un hidrograma decreciente o de una onda en un cuerpo de agua, corriente o rijo, la compresión del hidrograma es el reflejo de las precipitaciones que se han generado de una escorrentía directa sobre la cuenca. En un experimento que se hace, entonces se simula la corriente dentro de la cuenca como un canal. Si miramos de la precipitación sobre un canal, me va a generar un caudal. De ahí empezamos a hacer el hidrograma, que está en función del caudal, en función del tiempo, y el hietograma, la precipitación en función del tiempo. Un hietograma se considera como una banda homogénea donde se va a relacionar la precipitación artificial de intensidad constante, o sea, graficamos precipitación en función de tiempo. Normalmente se toma consideraciones, es decir, de los registros diarios con que uno calcula la intensidad. Normalmente los intervalos que recomiendan de tiempo dentro de un hietograma van oscilando desde T sub 0 a T sub 1 en intervalos T2 a T3, dependiendo de las mediciones que se tengan del reporte a la salida, es decir, de una gota caída en el punto más alejado de la cuenca. Entonces, lo que nosotros denominamos tiempo de concentración. En el curso de morfometría aprendimos a calcular el tiempo de concentración con los varios métodos. Está el método de Kirchhoff, está el de servicio de conservación, el de Bureau, el USR, NCR, hay varios. Entonces, normalmente aquí consideramos que el tiempo base es el tiempo, o sea, el tiempo base que está considerado dentro del hidrograma, que es igual a la sumatoria de la duración de la precipitación más el tiempo de concentración que calculamos por los métodos conocidos en el curso de morfometría. Se repite el proceso, se considera la cuenca como, es decir, la cauce principal de un canal, donde vamos siempre a graficar caudal en función del tiempo. Si tomamos las gráficas, siempre en el inicio de la precipitación va incrementándose hasta que llega un momento que deja de llover, entonces lo que nosotros llamamos el fin o cese de la precipitación y empieza a generar el proceso de escorrentía. En la figura 2 de la página 4 de la presente presentación vemos cómo es la variación de los delta T, o sea, variación del tiempo en función de la caída por bandas o sectores. Miramos, si tomamos la cuenca, a medida que va descendiendo en función de la pendiente, me va a generar una variación de caudales en función del tiempo. Lo mismo ocurre cuando vamos a hacer el caso de los hidrogramas, cuando uno evalúa las precipitaciones netas o efectivas. Toma siempre caudales, va a generar una intensidad hasta que llega constante, pero cuando tenemos una variación de aguaceros o lluvias en una fracción de día, que llueve con diferentes tiempos, entonces la curva o el hidrograma me va a generar diferentes en función del tiempo de duración y el caudal que se está generando. Entonces, de aquí es lo que nosotros vamos a generar, que la precipitación neta o efectiva se aprecian es las infiltraciones que se desarrollan y que se producen en una escorrentía directa generada en una cuenca. En el hidrograma real, normalmente uno, cuando toma los registros históricos de una cuenca, va a tomar el registro sea del ideal, de una corporación donde ellos tengan su estación pluviométrica. En el caso de caudales se puede tomar a partir de una estación lineométrica, pero por el método racional que aprendimos en el curso de morfometría lo podemos implementar, es decir, con datos de lluvia llevarlos a caudales por el método racional del servicio de conservación de suelo, que es una metodología para tener unos estimativos de cómo es el comportamiento de los caudales en una cuenca. Entonces, un hidrograma
Normalmente vamos a tener un proceso, es decir, cuando empieza la lluvia va generando, es decir, cuando empieza a llover se va incrementando la intensidad de la lluvia, lo que nosotros nos llamamos la curva de crecida, hasta que llega a un extremo, un tiempo de duración de, nosotros llamamos el caudal punta o la precipitación neta, es cuando deja de llover y empieza a generarse el proceso de escorrentía, lo que nosotros llamamos la curva de descenso. Entonces la relación entre la curva de descenso y la curva de venida es lo que nosotros llamamos el tiempo de base. Hasta cuando deja de experienciarse la escorrentía y sigue generando, así ya por procesos de infiltración, es lo que nosotros vamos a llamar la curva de agotamiento. Entonces así empezamos a hacer lo que es partiendo de unos datos de lluvias o de caudales, construimos nuestro hidrograma en una cuenca X cualquiera. Con relación a la separación de los componentes de un hidrograma, se recomienda siempre trabajar en este caso en las graficaciones en 2D, hablamos, e inclusive 3D. La gráfica nos traza, cuando uno hace esas representaciones, normalmente los puntos que uno considera de precipitación en función del tiempo los vamos a llevar a gráficas que siempre van a ser el comportamiento del caudal en función del tiempo, donde vamos a tener una escorrentía básica y una escorrentía directa. La directa es la que se genera bajo la curva, en la relación, todo lo que se conforma del tiempo base, que es la curva de descenso menos la curva de crecimiento, me da parte de lo de la escorrentía directa por excedente. Y si la escorrentía básica es todo el proceso de duración de la lluvia, desde que inicia se genera el proceso de la curva de creciente, la punta, la curva decreciente y la curva de agotamiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo para nuestro caso en la figura 5 de la página 8. Dice que se asume que 1 centímetro de agua corresponde a un día y 5 metros en ordenadas. ¿Qué nos quiere decir? Que por cada centímetro cuadrado bajo el hidrograma corresponderá a un volumen igual, o sea, multiplicamos la relación de la ecuación universal volumen es caudal por tiempo. Entonces sería el caudal 5 metros, lo multiplicaremos por los 86.400 segundos, que son los segundos de un día, para que me dé un volumen de 432 metros cúbicos partiendo, es decir, lo de 1 centímetro que corresponde de un día a 5 metros cúbicos en ordenada. La curva de agotamiento de un hidrograma es el complemento, una parte del hidrograma en donde el caudal está siendo reflejado y procede solamente a la escorrentía básica. Como describimos en la página anterior, la escorrentía básica es todo lo que se genera entre el proceso, lo que es el ciclo de formación de la lluvia como tal. Normalmente en pruebas de campo, de laboratorio, se hacen a través de tanques o depósitos. El proceso es sencillo, lo llenan de arena con un saturado de agua, si vemos la figura 6, y se le hace un pasador, una llave y abrimos y empieza a escurrir el caudal. A medida que se va disminuyendo el paso de tiempo hasta agotarse. ¿Qué quiere decir? Cuando vaciamos el tanque podemos tener ya un caudal aproximado, cuánto se puede estar generando de escorrentía en vaciarse dentro, si miramos las condiciones, por ejemplo, del suelo, pendiente, la permeabilidad, la textura y otras variables que influyen dentro de que se nos genere a nosotros lo que forma la parte de la escorrentía básica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando tenemos mayor escala de escorrentía a nivel dentro de la curva de agotamiento, me va a generar, decir, alimentación en zonas de recarga de los acuíferos, o sea, por procesos de infiltración. La ecuación 1, donde me refleja, es el caudal instantáneo inicial, que es el caudal en el instante, en el momento que se presenta la precipitación, durante el tiempo que dura la precipitación, elevado, multiplicado por el número E, o neperiano, ¿sí? Y por alfa por T, constante, el alfa es la constante del cuerpo de material poroso, eso está en función del tipo de suelo, y T lo consideramos dentro del tiempo transcurrido desde que inicia la lluvia hasta que termina, ¿sí? Entonces ahí hacemos un despeje de ecuaciones y me da una integral para estimar volumen, que es la ecuación 2, en función de caudal y la constante que depende del material del suelo. Hacemos decirle los logaritmos para sacar la ecuación 3 y de ahí definimos para hacer la gráfica del hidrograma en expresión de caudal en función de tiempo, y a la vez lo representamos en una escala logarítmica para que me dé el comportamiento de una línea recta. Entonces, al sacar los logaritmos, la pendiente es de alfa, en este caso
de y es logaritmo del caudal inicial, y menos alfa logaritmo de más el componente de la ordenada del origen de, si miramos la figura 7, donde vamos a tener la representación del logaritmo en función de caudal. Esa función de tiempo la calculamos en pendiente de agotamiento, que es una línea recta. Si miramos acá el esquema, tenemos el t de la pendiente menos alfa logaritmo de e. Eso ya es una expresión matemáticas para verificación de datos de algún estudio que se están presentando de un documento de una corporación sobre valoración de hidrogramas en cuencas. La relación precipitación-escorrentía es el otro parámetro. La relación, hay que tener unas 4 fases del proceso que son importantes. La primera fase es la separación de la lluvia neta o lluvia eficaz, precipitación neta. Ahí se deben hacer los cálculos de la precipitación caída que se va a generar la escorrentía superficial. ¿Cómo calculamos la precipitación caída? La que nos miden los pluviómetros, los que maneja el IDEA, las corporaciones. Esos registros diarios de lluvia me van a indicar cuánto llovió en un día, tantos días en un mes. Luego calculamos la escorrentía por esa producción neta. Un método a calcular este es el hidrograma unitario. El otro paso para hacer la relación precipitación-escorrentía, calculamos cómo va variando el hidrograma en función del tiempo a medida que se circula a lo largo del cauce. Si tenemos, cuando nosotros hacemos la delimitación de la cuenca, medimos la longitud del cauce, construimos la curva isométrica. Esa variable que ustedes aprendieron a hacer, la curva isométrica, en función de las curvas de nivel, podemos hacerlo que nosotros conocemos el flow routing, que es el tránsito de avenidas o onda cinemática. Y con un proceso opcional, tenemos que mirar también la geometría del cauce, que es importante. Área, ancho superior del cauce, ancho del fondo y la profundidad. Ahí, por un área de trapecio aproximada, podemos tener la geometría del cauce de la fuente hídrica. ¿Qué es lo que tratamos? Sherman, por ejemplo, da un concepto de cómo calcular la escorrentía a partir de precipitaciones determinadas, o sea, tomando datos de una estación pluviométrica. El hidrograma unitario en una cuenca es el que se produce a la salida de la cuenca, si sobre ella se produce una precipitación de magnitud que puede ser una determinada. En ejemplo, si tenemos 1 milímetro de lámina de agua durante una hora, vamos a tener dos esquemas, una en función de precipitación tiempo y la otra va a ser en caudal función de tiempo. El caudal es lo que se genera la escorrentía producida por una lluvia. La figura 9.10 de la página 13, podemos interpretar si se dispone de un hidrograma en una cuenca determinada o X, se podría construir un hidrograma producido por cualquier precipitación. Un ejemplo, si nos llueve 2 milímetros, si miramos el esquema, ¿sí? Durante una hora, vamos a tener un hidrograma que va a estar de 2 horas de duración, en función de qué. Dice que eso nos va a generar 2 hidrogramas, uno en el principio cuando se desarrolla el primer milímetro de lámina caída, más el otro milímetros que es diríamos la precipitación máxima que se. Entonces, en ambas condiciones de lluvias podemos utilizarlas combinadas para un caso real donde podemos definir un hidrograma unitario de una cuenca. Entonces aquí me va a generar una serie, dependiendo de la intensidad o variación de la caída de lluvia, una curva A, B, C, D, en función de qué, de la lámina de agua caída en milímetros en función del tiempo. De ya empezamos a estar hablando de los hidrogramas S. En primer lugar, debemos mirar decir la proporción de los hidrogramas en función del tiempo, a una hora, y la precipitación que decir, una hora nos cayeron 2.5, para la hora siguiente 4.2, para la otra hora siguiente 1.8. En la figura 11b me va a dar decir, si miramos los esquemas de la relación de caudales, el hidrograma unitario va a tender a decir los picos en función de qué, de la precipitación caída. A menor precipitación el pico va a ser más tendido, a mayor precipitación el pico tiene que ser agudo, lo que nosotros llamamos una campana de Gauss punteada. Si miramos decir que si los tiempos de variación en la figura C de 11C hay variaciones y tengamos una intensidad alta y las otras son regulares en pocos tiempos, vamos a tener unas curvas de hidrogramas unitarios en diferentes variaciones en función de la lámina caída en función del tiempo. ¿Qué hablamos de los hidrogramas sintéticos? ¿Cómo es el proceso para evaluarlos? Cuando es el mismo caso cuando consideramos acá dentro de la relación de
escorrentía, precipitación, descrita en la página 12. De los hidrogramas sintéticos nos dicen que debemos primero el mismo proceso. Separamos la lluvia neta, calculamos la escorrentía, se calcula la variación de esas precipitaciones con el hidrograma calculado y hacemos decir la geometría del canal. Lo importante dice que aquí se recomienda aplicar la ecuación de Kirchhoff, que es la más que se ajusta a las cuencas aquí en Colombia, ¿sí? Porque la del servicio de conservación también es apropiada también para las condiciones de la región andina en Colombia. De estos ejemplos, Kirchhoff me dice que el tiempo de concentración es la variable 3.97 por la longitud del cauce de la corriente principal dada en kilómetros elevada a 0.77 sobre la pendiente media, la que la sacamos de la curva por los métodos, ya sea la pendiente media, por el método de Albor o el método de Orton, para cuantificar cuánto es la pendiente de esa cuenca. En la otra metodología para evaluar un hidrograma con datos puntuales, es el hidrograma triangular del Servicio de Conservación de Suelo, o el hidrograma triangular del SCS. Lo primero que debemos hacer es evaluar cuánto es el tiempo de duración de la lluvia. Entonces ahí hay unas ecuaciones donde dice el tiempo punta, que es el tiempo, es el factor 0.5 multiplicado por la duración de la lluvia efectiva en horas, más 0.6 por el tiempo de concentración, que le calculamos por la ecuación de Kirchhoff. El tiempo base, que es 2.67 por el tiempo de punta, que es en este video vemos el que llega al valor extremo de la precipitación, y el caudal punta es 0.28 por la precipitación efectiva por el área de la cuenca dividido sobre el tiempo punta. Entonces esto me da el famoso parámetro para tener un caudal puntual, donde que no debemos comparar siempre una relación teórica de tiempo base, que es la duración, más el tiempo de concentración, válida solamente para cuencas teóricas o impermeables, ¿sí? Entonces por eso es que se corrige por el valor de 2.67 por el tiempo punta. Y ahí ustedes miran en muchas literaturas, a veces encontramos ese error en los estudios, encontramos esa relación teórica, no aplican a la que es la correcta, que es tiempo base 2.67 por el tiempo punta. El hidrograma dimensional del Servicio de Conservación del Suelo. Entonces, ¿qué es lo que uno analiza dentro de ese hidrograma de conservación? Mirar, decir los tiempos de duración, con qué finalidad, de convertirlos y dividir los caudales y la relación de tiempo, o sea, caudales en entrada en función de punta y tiempos en función de los tiempos de punta. En la página 17, la figura 2, tenemos la relación de los caudales y en relación de los tiempos. Me va a salir un hidrograma casi tendido, decir agudo, donde vamos a aplicar las técnicas conocidas o válidas para hacer ya un análisis de cuánto es el caudal de diseño que se genera de una lluvia en una cuenca. De ahí parte el concepto del hidrograma unitario, donde vamos a evaluar cómo serían las condiciones. En la página 18 vemos el comportamiento de una lámina de 1 milímetro, 2 milímetros, cuál es la tendencia y cómo sería la gráfica de esos hidrogramas unitarios. Si en una región tenemos, esta es la proporción 1 a 1, pero si hablamos de una proporción 20, 200 milímetros en una zona, el hidrograma tiende a ser más alargado, ¿sí? En función del tiempo. Por ejemplo, en las zonas donde tenemos altas precipitaciones, reportes de una intensidad diaria de 20, 30 milímetros, que eso es que nos da antes, es decir, unas altas escorrentías, entonces que generan los fenómenos de erosión, arrastre de sedimentos. Análogamente también podemos disponer que si en una cuenca llueve 1 milímetro durante 2 horas, podemos hacer gráfica de 2 hidrogramas, lo que está descrito en la figura 5, en la página 19, donde aquí pues se hace lo que nosotros conocemos la propiedad de afinidad y propiedad de aditividad en un hidrograma. Cuando tenemos una precipitación en diferentes tiempos, entonces me va a generar una serie de hidrogramas que sean afines o sean aditivos. En primer caso, por ejemplo, el paso a hacer, debemos construir los hidrogramas en función de los tiempos, hacemos los esquemas en función de la precipitación, calculamos los caudales aplicándose al método del triángulo, el método de la curva básica, y con eso tenemos ya una valoración de cómo construir un hidrograma unitario para una cuenca a nivel puntual de un registro. La construcción de un hidrograma unitario a partir de los datos de lluvias y caudales, ¿cómo lo consideramos? Entonces es necesario en este caso disponer de una serie
hitogramas y dioramas. Eso va a depender de una serie de registros. Si miramos en la figura 7 de la página 21, las figuras A, B, C y D, ¿cómo es el proceso de construir un hidograma? Partimos de los datos de precipitación, hacemos los histogramas en función de precipitación del tiempo, después los llevamos a caudales con los métodos de serie racional para calcular y evaluamos las escorrentidas directas y las escorrentidas básicas. En la figura C estimamos allí cuánto es el volumen producido a partir de la relación caudal-tiempo, y aquí doy un ejemplo para el caudal, la figura 6, cuánto es el volumen producido en láminas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si suponemos que el área de la figura 7C tiene un volumen calculado de 32.000 metros cúbicos y la cuenca tiene un área de 18.000 metros cuadrados, que es lo que multiplicamos la altura de la lámina, que es la relación de volumen sobre la área, entonces nos da esto en metros, y entonces nos da 1.7 milímetros. ¿Qué nos quiere decir? Que la altura de lámina generada de ese caudal es de 1.7 milímetros en función de un área de 18 kilómetros cuadrados, que eso es alto. Dicen, nos dan unos valores pequeños, pero al mirarlo en la proporción de área nos va a dar un volumen elevado. El hidograma unitario para diferentes lluvias, nosotros llamamos el hidograma unitario en S, que es cuando se presentan una serie de eventualidades. En la figura 1.10 de la página 22 me da a decir unos parámetros de cómo es la función. Hablamos en este caso del tiempo, de una lluvia continua incidente por pulsos, un tiempo 1, una variación de tiempos, un tiempo 2, hasta un tiempo sub n. De esto me genera una serie de diagramas en S, que quiere decir que es el que resulta de una lluvia efectiva continua a una tasa constante de 1 centímetro por hora o 10 milímetros por hora durante un tiempo indefinido, que es lo que nos describe en la figura 1.10. En muchos estudios a veces no hacen estos análisis de los hidogramas unitarios en S, porque un aguacero a veces cuando llueve en un día, cuando tenemos los días lluviosos, llueve de la mañana, 2, 3, 4 aguaceros, en la mediodía, en la tarde, en la época, por ejemplo, los meses de abril, mayo, y hablamos noviembre, diciembre, tenemos estos fenómenos de la variación de las altas precipitaciones en los meses lluviosos, con registros de precipitaciones picos. Entonces de aquí podemos calcular el caudal de equilibrio, que es la intensidad, que es la relación de la lluvia en función del tiempo, multiplicado por el área, en este caso de la cuenca. Entonces dividido sobre la variación de tiempo, en este caso la lluvia efectiva generada dentro del hidograma unitario inicial, original. El tiempo transcurrido, en este caso, para nosotros lo hacemos equivalente al tiempo de concentración, que lo podemos ya calcular en función de la pendiente y la longitud, perdón, de la longitud y pendiente de la cuenca, también en función del área de esta. Entonces aquí me describen unos procesos de cómo obtener un hidograma unitario a partir de una diferente duración de lluvia. Los pasos son: desplazamos el hidograma en S, se restan las ordenadas del hidograma en S para sacar el S original, que es el almacenamiento, transformamos el hidograma se obtiene un unitario y despejamos y prima. Con eso, que calculamos, hacemos el uso de hidograma S para encontrar un hidograma de otra duración. Si miramos en los esquemas, el pulso de cada duración, dependiendo de los diagramas de traslado, en los traslados que va a generar, que se van reduciendo en lo que nosotros llamamos los caudales en función del tiempo. En la figura 1.12 y 1.13 muestran un diagrama de 0.5 horas durante la duración en un S. Eso es un ejemplo. En la 1.13 miramos los comparativos. Hay una duración de un diagrama en menos tiempo, la concentración es alta. El de que me diera, por ejemplo, 1.5 horas va a ser una duración que me puede estar variando de 0.5, 0.4, 0.3. Eso depende de la intensidad y de la cantidad de lluvia que caiga para que me generen esos caudales. Entonces aquí parte de lo que nosotros llamamos un hidograma, la diferencia de a 0.5 horas de duración y el de 1.5 horas de duración. Entonces, si hacemos los comparativos y lo hacemos los traslados, pues me van a dar, decir, los que a veces tienen menos duración pero tienen altas precipitaciones, van a ser puntiagudos, o sea, me va a generar altos caudales. Hay excepciones que a veces cae un aguacero en poca duración y la intensidad es baja, entonces me da una intensidad de esta tendencia descrita en la figura 1.12, la que tenemos punteada. Aquí tenemos un ejemplo en la tabla 1.5. ¿Cuáles son los cálculos necesarios para cambiar
la duración de un hidrograma unitario utilizando los diagramas S. Entonces se toman siempre los tiempos de duración, miramos el metros cúbicos, el tiempo, cuántos cuando uno hace las mediciones de los aforos en unas escorrentías o los cálculos a partir de los registros de precipitación, y lo hacemos en ese comparativo, los vamos ajustando, los hacemos trasladando, les vamos corriendo en función del tiempo. A punto 5 se consideran los datos iniciales, lo vamos corriendo hasta que llega un constante. Por ejemplo, aquí en este caso la duración fue a las 4.5 horas, dejó de llover, lo que nosotros llamamos la curva de agotamiento, me dan valores de 10.7 a partir de metros cúbicos por segundo por centímetro de lámina, así sucesivamente hasta llegar a estos valores de la sumatoria que me da de la columna 3, en la columna 6 el total tiene que ser equivalente cuando se hace constante, lo que nosotros llamamos ya los caudales generados es correntía a partir de la curva decreciente y curva de agotamiento. Cálculo de la precipitación efectiva, que esto es importante. Para hacer la valoración de un hidrograma unitario, la precipitación efectiva en una cuenca no se podrá valorar en un hidrograma producido de una precipitación determinada. ¿Por qué? Nos dice que esa precipitación va a generar una escorrentía directa, o sea, la precipitación neta efectiva. Entonces, en este caso, para considerar que el método más real, más aproximado, aplicamos el método de evaluación del servicio de conservación de suelo, el método SCS, que mediante tablas, ecuaciones sencillas, se evalúan los porcentajes de precipitación que produce una escorrentía directa en función de una zona, en una parte de la cuenca. Entonces se tienen en cuenta 4 factores: uno, el tipo de suelos, donde definen cuatro categorías o tipos: uso de la tierra, el suelo, la pendiente y la humedad previa de los suelos, basada en precipitaciones producidas durante 5 días anteriores. Del cálculo de la precipitación ahí están los modelos, está el GHSM, que es del Centro de Ingeniería de Hidrología de los Estados Unidos, o el TR20, que es del Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos, donde estos modelos necesitan datos de precipitación y las características físicas de la cuenca. Está el HPFS de simulación continua, ¿sí? Esto requiere una serie de precipitaciones, se deben computar los CTP en función de nieve. Aquí en Colombia no tenemos nieve, flujo superficial, entonces donde tenemos estaciones, entonces son datos que ustedes deben mirar. Entonces, para Colombia el que más se trabaja es el G1 o el GHSM, que lo pueden descargar dentro de la página web del Centro de Ingeniería Hidrológico, el NRCS. La construcción del hidrograma a partir de otro diferente dato de precipitación o diferente duración. Entonces, lo que nosotros llamamos el cambio de la precipitación eficaz o lluvia neta, lo importante es que uno debe hacer los hidrogramas en función de caudal, precipitación. Entonces, siempre miramos tiempo de duración, y aquí por ejemplo en la página 28 les doy un ejemplo de una lámina. Tomamos el ejemplo de 1 milímetro en una hora. Entonces nos van a generar una serie de 3 hidrogramas unitarios, que es lo que nosotros conocemos el principio de actividad. ¿Qué nos va a variar de uno a otro? Se van corriendo en horas, en fracción. El hidrograma 1 arranca a la hora 0, el hidrograma 2 a la hora 1, el hidrograma 3 a la hora 2, así sucesivamente. Entonces, según los eventos de lluvias que se presenten en un día, me va a generar, decir, lo que nosotros llamamos el hidrograma unitario con variaciones de precipitación y tiempo. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cambio en la página 29, donde dice que se desea convertir un hidrograma unitario de 1 milímetro en 2 horas a 1 milímetro en 3 horas, y de 3 horas a 2 horas, y de 2 horas a 1 hora. Entonces tenemos lo que es importante es construir la tabla de los hidrogramas S. Calculamos los hidrogramas S, o sea, los disponibles, sumando varios en función de milímetros a 1 hora y desfasando a 3 horas, es lo que está planteando. Restamos los hidrogramas S, teniendo en cuenta los cálculos, la variación del tiempo, y el hidrograma resultante se multiplica por multiplicar el factor, la variación del tiempo disponible sobre la variación del tiempo deseado, o sea, en un ejemplo, multiplicar por 3 medios. Entonces aquí tenemos las dos tablas en la página 29 y me da una solución de cuánto puede ser los valores en función del tiempo. Al final dice que una hora puede ser 0, a 2 horas 1.5, a las 3 6, a las 4 10.5, a las 5 10.5, o sea que decir, entre la hora 4 y 5 vamos a tener la punta del hidrograma unitario, y ahí empieza a descender hasta llegar al 0 0, el tiempo de duración. Otro hidrograma que uno evalúa de los unitarios es el hidrograma unitario de Clark. Es un método expuesto por Clark en el año 45. Se tomaron de los investigadores de Wiesmann, Panelista, Ragonat, y lo ajustaron al modelo GRAS o el GHSM.
Este método se basa en distribuir la cuenca en líneas de isócronas, que son, quiere decir, de líneas de igual datos de precipitación, donde vamos a evaluar el volumen caído sobre cada una de las superficies y considerar el tiempo de retardo producido por el tránsito o transporte de las lluvias a lo largo del cauce principal de la cuenca. Los pasos 1 es calcular la precipitación neta o eficaz, eso la podemos estimar por el método racional del Servicio de Conservación de Suelos. Luego, paso 2, el cálculo del hidrograma producido por esa precipitación neta, aplicamos las metodologías anteriores, cómo hacer ese hidrograma unitario. Y el paso 3, hacemos el tránsito de ese hidrograma a lo largo del tramo. Entonces ahí toca que evaluar toda la longitud del cauce del río. En este método pues se combinamos los dos pasos para calcular volúmenes de agua recibidos, o sea, la relación de área por altura de precipitación. Hay un ejemplo en la página que hicimos en la página 24, 25. El aspecto siguiente, dentro del diagrama de Clark, aquí presento un ejemplo, ¿sí?, para hacerlo más entendible, más práctico, cuando nos toque sentarnos ya a revisar un estudio, mirar si está bien aplicada la metodología que plantea Clark. Dice que los volúmenes recibidos en cada franja entre isócronas contiguas se refleja la tercera columna multiplicando por el área por una altura. La altura de 1 milímetro de una superficie de una cuenca de 5 kilómetros cuadrados es un volumen, multiplicar eso, llevarlos a metros cúbicos. Si lo miramos en la tabla 1, se va incrementando hasta llegar a las horas 4 o 5, los picos, y empieza a descender. Entonces, ahí vamos a tener caudales. En la hora 5 vamos a tener caudal de 9.73 en función de una precipitación neta de 1 milímetro. Y si miramos la curva T, relación tiempo-área, que representa las isócronas, en el histogramas, en función del área en tiempo, hacemos que en la fracción de la hora 5 vamos a tener el mayor caudal. Entonces es un método sencillito que va parte de que no solo es, pero si tenemos datos de una precipitación neta instantánea, eso nos sirve como dato puntual a partir no solo de un aforo o de un registro de lluvias diario. ¿Cómo calculamos el coeficiente de almacenamiento o retardo de la cuenca? Normalmente el coeficiente se calcula disponiendo de un hidrograma real de esa cuenca, o va a volarse en algunos casos autores lo miran como una similar al lag o tiempo de retardo del IAM, ¿sí?, que se relaciona en esta concentración el factor está oscilando de 0.75 y el R varía normalmente dependiendo del registro de duración de una lluvia en un día. Entonces, aquí asumimos un tiempo 8 horas. En Colombia aparecen las relaciones de lluvia, se hablan de 1 a 4 horas dependiendo de la temporada en los meses de lluvia. De ahí parte cómo calcular el hidrograma unitario instantáneo, el UI. Claro, el método Clark nos supone que la cuenca se debe comportar como un depósito lineal, que los caudales de entrada, en este caso, que van en el depósito de la cuenca, se obtienen, si miramos la tabla 2 en la página 32, tenemos la graficación tiempo, caudales de entrada, me da los caudales de salida. Entonces aplicamos la ecuación de Clark, que es caudal de entrada por 1 más caudal de 2 de salida, los promedios, por el factor SEM, en este caso, que es que sale se considera 0.75 el factor de orden, entonces me da 0.117, ¿sí? Al ser este circunficiente de 8 horas trabajando, hacemos el chequeo, entonces vamos sacando dato por dato los caudales de salida, solo representarla, que se nos hace constantes en esta ecuación, el valor de C y la variación de los caudales de entrada y salida. Entonces aquí vamos completando la tabla 2 y obtenemos todos los valores de caudales de salida en una cuenca para hacer el cálculo, y así con eso graficamos en función del tiempo, caudal de salida, se construye el hidrograma unitario. Si miramos en la página 33, ya construido el hidrograma unitario, lo que necesito calcular cuánto es el volumen bajo la curva, que luego te llamamos dentro de la infiltración básica, que está la línea punteada, caudal en función de tiempo, que es lo que multiplicamos, el número, si lo vamos a hacer por cuadrículas, el número de cuadrículas por en función del área por cada cuadrita. Si dice que una cuadrícula equivale a 1 metro cúbico por segundo, es equivalente a 720 metros cúbicos. Entonces este 720 lo multiplicamos por el número de cuadrículas que tenga en función de la escala que se esté trabajando 1. Entonces esto me da una relación, al pasarlo a porcentajes, de dividir el número de cuadrículas en función de los
del número total del área bajo la curva, me da el porcentaje en escorrentía directa. Es un método pues gráfico. Ahí pues los modelos me lo calcula directamente. Cuando nosotros tenemos en una Excel, a veces nos toca aquí imprimirlo, hacer este método de cuadrícula y hacer el conteo. En Excel se puede hacer esa estimación por integrales. La diferencia del área bajo la curva, en función de los puntos, obtenemos el área. El cálculo de los datos numéricos a partir de caudales. Normalmente disponemos de caudales de los higrogramas en general. El proceso se repite en la página 33-34. Tiempo caudal y nos da el volumen y construimos la relación de curva de caudales. Partiendo de un hidrograma, llegar al hidrograma. Acá resumimos en la numeral 4 el cálculo en una tabla del hidrograma unitario en función de la variación del tiempo entre isocronas. Entonces aquí tenemos una presentación del área, volumen, caudales, hidrograma unitario, instantáneo, el desplazado y el que se grafica de una cuenca. Entonces ahí tiene una muestra de ejercicios y la secuencia es sencillita. De ya representamos la gráfica siguiente. En la línea azul, en la página 36 del hidrograma, representa un hidrograma sin tránsito. ¿Qué quiere decir? Que no ha tenido tanta generación de escorrentía. La línea roja punteada es el hidrograma unitario instantáneo y el otro es el hidrograma unitario en función de una hora. Esto es más o menos los esquemas cuando uno hace estos tipos de análisis de precipitaciones, llevarlos a caudales, análisis de lluvias como tal, relaciones precipitaciones correntía. Las isocronas, ¿cómo las calculamos? La isocrona es la metodología del Centro de Ingeniería de Hidrología del JEP, donde expresan estas ecuaciones, las áreas en función de las áreas de la cuenca, en esta área acumuladas que se forman dentro de la cuenca por cada isocrona, en relación del tiempo total sobre el área total de la cuenca. Entonces tenemos dos ecuaciones para cuando tenemos los rangos. El tiempo en este caso de la isocrona es menor a 0.5 por multiplicado por el tiempo de concentración, y para condiciones cuando el tiempo es mayor a 0.5 multiplicado, son dos condiciones, hay que mirar. Entonces para cada condición me cambia la aplicación del área acumulada por isocrona. Una vez, aquí hay un ejemplo sencillito. Dice que se tiene 146 kilómetros, 7 kilómetros cuadrados de área de la cuenca, un tiempo de concentración de 7 horas. Se asume que en una dispuente reemplazamos y aquí calculamos nosotros en este caso la área acumulada de la superficie, en este caso que es la columna 3, y aplicamos los criterios. Si me da menor a 0.5, entonces aplicamos la ecuación 3.8. Si me da la ecuación mayor de 0.5, la ecuación 3.9, y construimos las isocronas. El otro concepto del hidrograma unitario de Snyder. Snyder hizo unos estudios en los montes Apalaches en Estados Unidos, en cuencas con área entre 30 y 30.000 kilómetros cuadrados, donde hizo una serie de relaciones sintéticas de los hidrogramas y establecieron en función todo el tiempo de retardo de la cuenca. Entonces él definió 5 parámetros. Uno es el tiempo de retardo de la cuenca, la diferencia entre el centroide y el hidrograma efectivo y el pico del hidrograma unitario. En la figura 1.5 y en la 1.6 tenemos el tiempo del TPR, que es el tiempo de retardo. Ahí es el extremo, nosotros digamos el caudal punta. El caudal punta o pico es por unidad de área. El tiempo base es la duración entre el tiempo de la crecida menos de la decrecida. El ancho W50 es el 50% del caudal pico generado de la gráfica del hidrograma unitario, y el ancho W75 es el 75% del caudal. Entonces con esto Snyder va a una serie de ecuaciones. Primero establece que el tiempo, en este caso, de duración de la lluvia es el tiempo punta dividido en 5.5, o también lo hace equivalente al tiempo punta a 0.75 por el factor del coeficiente, en este caso de lluvia, que varía para pendientes altas en función de la pendiente de 1.75 y pendientes bajas 1.65, donde L es la longitud del cauce principal, aguas arriba, ¿sí?, desde la desembocadura hasta donde nace. LC, la distancia de salida de la cuenca hasta el punto del cauce más principal cercano al centroide, elevado por 0.3. Todo esto me da en horas. Con esto reemplazamos la ecuación del caudal pico, que es 2.75 por el factor C sub P. En este caso es para el coeficiente, que varía entre 0.56 y 0.69, y el tiempo punta. Esto me da metros kilómetros por segundo cuadrado. Este es el caudal para nosotros crítico, en el que se genera en un hidrograma unitario con la metodología de Snyder. El caudal, entonces aquí ya le hace una serie de ajustes. En la página 40 me hace una descripción
de cómo es ese caudal. El tiempo punta es igual al tiempo de retardo más la relación del tiempo de duración en el tiempo de retardo dividido en 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Una relación en los tiempos donde me va a generar cuánto es el caudal generado de retardo, el tiempo de punta, el ancho al 50% y el ancho al 75%. Estas 4 ecuaciones descritas en la página 40 que me da Snyder, con eso evaluamos, construimos el hidrograma unitario. Acá tenemos un ejemplo sencillito de aplicación para que nos quede más claro, y cuando ustedes miran unos estudios que están evaluando y aplicaron la metodología de Snyder, dice: en una cuenca de 3.500 kilómetros de área, la longitud del cauce mide 150, una longitud del centroide de 75 kilómetros. Se tiene también que el hidrograma unitario mide en tiempo de retardo 12 horas y el tiempo de punta de retardo 34 horas, el caudal punta 157.5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos piden? Calcular los coeficientes CT y CP del hidrograma unitario sintético de la cuenca. Te tomamos las ecuaciones de Snyder y lo primero que calculamos es el tiempo de punta. Tenemos los tiempos, reemplazamos y nos da, entonces ya lo llevamos a condiciones en tiempo. Dice que nos da 5 horas 32.5. Entonces con eso hacemos los ajustes y el del tiempo de punta aplicando la ecuación de punto 75 por el factor C sub t por la longitud del centroide elevado a la punto 3. Entonces despejamos C sub t y ahí calculamos la ecuación. Entonces me da 2.64. Reemplazamos en el caudal pico, me da 0.045 de la ecuación de Snyder, escrita en la página 41. En la página 41 tenemos paso por paso cómo hacemos los cálculos. Calculamos el caudal punta por tiempo de retardo y calculamos el valor de C sub t. Acá hay otro caso de aplicación, cuando el hidrograma sintético está dado en horas para calcular y tenemos los valores de CP y C sub t. Tenemos que calcular cuánto es el tiempo de punta. Está la muestra en la página 43, paso por paso, cómo calcular el tiempo de punta, tiempo de retardo, tiempo de punta retardado, el caudal de punta, el caudal de punta por retardo, el ancho al 50%, el ancho al 75% y cuánto me va a definir el valor de esas condiciones características del tiempo de punta real de duración de la lluvia. Hacemos la gráfica de ese hidrograma unitario como tal. Me da, por último, verificamos el volumen, la fórmula, y me da un volumen de aproximadamente 24.98 por 10 a la 6 metros cúbicos. Acá hay un factor que es importante cuando uno calcula, eso se expresa en miles, para que porque siempre nos dan valores de 1.000.000, entonces siempre el valor que le da 24, 10.5 por 10 a la 6, siempre tenga ese valor de llevarlos a miles, para que no nos dé un número grande, porque ahí vamos a tener metros cúbicos en una cuenca, por ejemplo. Si estamos hablando de 3.000, 4.000 kilómetros cuadrados, me va a dar es una millonada, un número decir de 20, 30 dígitos. Por eso es importante escribirlo por 10 a la 6. Una vez ya estimado el volumen, calculamos la precipitación efectiva, que es el volumen, en este caso efectivo, que se da de la cuenca sobre el área, y me da la relación de 1 centímetro por lámina que se genera, que es lo que chequeo, lo que se plantea cuando mide la variación en un pluviómetro. El otro parámetro para evaluar un hidrograma unitario es el tránsito de avenidas, es el método de la onda cinemática y también el método de Muskingum. ¿En qué se fundamenta? El tránsito se basa en algunos conceptos que nos permiten calcular la cantidad que transporta un río. Muskingum fue presentado en este caso por McCarthy en 1938, donde maneja relaciones de caudal de almacenamientos variables. En la figura 2 y la figura 2.1 vemos el comportamiento a nivel de potencial de almacenamiento y balance de almacenamiento. ¿Cuál es la relación en este caso de los efluentes y efluentes? ¿Con qué finalidad? Se busca de esta relación de estos compartimientos, de evaluar cuál es el aumento del almacenamiento como tal. Entonces miramos la condición, hay almacenamiento positivo, almacenamiento negativo. ¿Qué pasa? Entonces en estas comparaciones que nos da en Muskingum, entonces el método que nos llega a concluir, en la página 46 se plantea la ecuación de S es igual a K multiplicado por X y más 1 más X multiplicado por O, que son y en la entrada de caudales de entrada o las de salida, donde X van a ser las máximas laminaciones, sea condiciones. Si X es igual, tenemos una máxima laminación, una capacidad de almacenamiento. Si X es igual a 0.5, no hay laminación, o sea, desplazamiento. Si miramos la figura 2.2, el efecto de factor de laminación, ¿qué quiere decir? El factor, cuando no hay laminación, tiende la tendencia de los hidrogramas unitarios en función de los caudales
tiempo a ser puntiagudos. Cuando son a cero cercanos, la capacidad de almacenamiento el hidrograma tiende a ser achatado. En la página 47 vemos decir en la figura 2.2 y en la figura 2.3 cómo es la propagación de una onda cinemática o tránsito de avenida en los pronósticos fluviales y en la acumulación de descargas de sedimentos. Entonces, cuando hacemos el flujo en función del punto de entrada, en el punto A, la tendencia es a formar un pico, y a la salida me va a formar en función de línea recta, porque ya en escorrentía va a estar en función de la pendiente. En la propagación, en la figura 2.2.3, la propagación de una onda cinemática, cuando hacemos el caudal en función de tiempo, los hidrogramas aguas arriba son puntiagudos y los hidrogramas aguas abajo tienden a ser tendidos. Entonces, si miramos el de aguas arriba, está sombreado de azul, tiende un pico. El de hidrogramas abajo es tendido, o sea, tiende a achatarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener un proceso de acumulación de sedimentos. En aguas arriba también ocurren los caudales. Si invierte, la descarga va a ser alta. El proceso de tránsito en avenidas, normalmente lo vamos a mirar aguas arriba, cuál es el nivel de observado, convertir el nivel de caudal y el caudal observado. Y aguas abajo, mirar el caudal de propagación, llevarlos al caudal de nivel y el caudal de pronóstico. ¿Qué buscamos dentro de eso? Hacer el enfoque del balance de almacenamiento. De hacer un hidrograma en la página 49, la figura 2.3, me describe el evento de almacenamiento y descarga de una onda cinemática. En aguas arriba siempre vamos a tener los caudales máximos. El propagado va a estar a medida que va escurriendo en función de la pendiente, y el de aguas abajo va a ser paralelo o vamos a tener superiores al propagado, o sea, máximo en el caso de los tributarios que van a alimentar esos cauces. Entonces, si miramos el esquema en caudal en función del tiempo, ahí nos da una idea cómo pueden ser los eventos de almacenamiento y descarga aplicando la metodología de tránsito de avenida o onda cinemática o el método de Muskingum. El tránsito de cauces, cuando vamos a evaluar según Muskingum, lo primero que uno evalúa es dos aspectos, que es el factor cuña y el factor prisma. ¿Qué nos quiere decir eso? El S prisma, en este caso el almacenamiento prisma, es el que se desarrolla a lo largo del cauce de la corriente principal, y el factor de cuña es a lo largo, pero está ligado en función de la pendiente. Ese se va reduciendo a medida que va de aguas arriba a aguas abajo. El caudal, el almacenamiento prisma a lo largo va a ser constante. Entonces, en este caso, si miramos el esquema del planteamiento que nos da Muskingum, y va a ser el caudal de entrada en un tramo o el caudal de salida, la constante en cada tramo referente al almacenamiento prisma, y B la constante del cauce referente al almacenamiento en cuña. Las técnicas de Muskingum y el factor de retardo K se calcula el almacenamiento de cauce. Si miramos cada esquema, me va a decir en función de entrada salida, van a ser altos, lo que explicábamos. A medida que va atendiendo la entrada salida, de la entrada es mayor, la salida empieza a generar el factor cuña, pero el factor en este caso de almacenamiento prisma se mantiene constante. Entonces ya se me genera en la gráfica del comportamiento máximo de onda avenida, me va a generar el factor de cuña se va reduciendo y el factor prisma se mantiene constante. Entonces, al final del caudal de salida, ¿qué quiere decir? Que el caudal de salida va a ser mayor al de entrada, la cuña va a ser negativa y el factor de prisma va a ser positivo, y va a tener variaciones por los aportes de los tributarios. Acá lo mismo que tenemos una serie de ecuaciones para evaluar los fenómenos del sistema de almacenamiento cuña, sistema de almacenamiento prisma. Entonces, todo está en función de la relación del S y en función de las ecuaciones, es decir, donde tenemos las constantes adimensionales en función de los tramos del cauce en que lo hayamos partido. Si un caudal tiene una cuenca 10 kilómetros, podemos hacer un seccionamiento cada 100, cada 200 metros, dependiendo de la pendiente. Ojo, hay que tener eso. Cuando son pendientes planas, se mantienen, ustedes pueden hacer esa segmentación cada 500 metros. Pero cuando tenemos variaciones de pendientes que ya están incrementando en tramos mayores al 5%, nos toca que hacer cada 50 metros, cada 20 metros, esa segmentación en una cuenca para este proceso. Entonces, en la página 52 está el despeje de ecuaciones para llegar a las ecuaciones 9a, ecuaciones 8 y las ecuaciones 9, que es lo que nos interesa a nosotros para aplicar el método Muskingum, o sea, para calcular las variables
C sub 0, C1, C2, que son los que van a estar en función de las constantes del cauce y los caudales de entrada y salida en función del tiempo. Acá tenemos un ejemplo. Se dice que los caudales, cuando se tienen caudales de salida, pero conocemos los factores K y X, antes el ejemplo es, se calcula mediante las ecuaciones 9. Aquí tenemos una muestra de cálculo en la página 54, donde se parte del caudal de entrada y vamos calculando paso por paso y construimos los diagramas, tanto del caudal de entrada como del caudal de salida. Normalmente, ojo, que el caudal de salida siempre de entrada va a ser siempre mayor que el de salida. Entonces, en un diagrama de entrada se aprecian las características del tránsito. 1. El retardo, que es el tiempo de retardo, que es el desviado, tiende hacia la derecha, y el de atenuación o caudal máximo de punta ha disminuido, que es el que tenemos demarcado con la línea azul. Entonces, en este caso utilizamos las ecuaciones 9, descritas en la página 53, asumimos estos datos, estos los calculamos con base a esas ecuaciones y construimos la tabla. Ahora, cuando tenemos el cálculo al revés, cuando conocemos los caudales de entrada y salida, ¿cómo calculamos K y X? Entonces, ya por un sistema, por la metodología del Hertz-RAS, esta me la calcula automáticamente, pero hay casos cuando tenemos errores de caudales, me está generando un error acumulativo, entonces a veces el modelo no se me ajusta a los datos esperados. Entonces, normalmente una vez en este caso, como tenemos acá los ríos en Colombia por su misma variabilidad en función de las precipitaciones, podemos hacer esos chequeos como tales. Hacemos el ejemplo, hay un ejemplo detallado punto por punto, cómo evaluar tiempos, las entradas, salidas, y reemplazamos, calculamos los factores, decir, de K y X. En las gráficas, a nivel de una línea recta, obtenemos ya los caudales de entrada, caudales de salida calculados y los caudales de salidas medidos. Este me da un hidrograma con 3 gráficas de curvas, dependiendo siempre del caudal de entrada van a ser, y obtenemos los valores en estos parámetros de K para 1.3 y X 1.2. Aquí seleccionamos en las gráficas que nos dan de la recta la que más tiende a acercarse. En este caso el factor que tomamos es 0.2. Entonces, punto 1 se me abre a la izquierda hacia arriba, punto 2 se me encuentran las dos rectas. Lo ideal es que se traten de que las dos rectas de la medición de los caudales de entrada y salida se una para obtener un estimativo de cómo calcular. Esto es un método gráfico por regresiones lineales. Lo mismo del método de Muskingum. Aquí tenemos un ejercicio también aplicativo, cómo hacer la transmisión de un diagrama venido de crecientes, las ecuaciones. Ese es otro aspecto que manejan las ecuaciones, dando por el servicio, en este caso, de conservación de los suelos de los Estados Unidos, y también aplican los criterios de Muskingum. Aquí toman tres condiciones. En la página 60 habla de cuando el X es igual a 0, el X es igual a 0.5 y es mayor a 0.5. Hay que tener en cuenta, esto es para evaluar volúmenes en función de caudales, y obtenemos las ecuaciones que quedan para calcular los valores C0, C1, C2. Aquí te nos da cómo calcular esas ecuaciones, la otra metodología teórica, porque a veces encontramos de dónde sacamos esos valores. Entonces, a partir de la página 58 encontramos de la presentación cómo calcular esas variables C sub 0, C sub 1, y hacemos la verificación. La sumatoria de todos esos tiene que darnos 1. Si no nos da 1 mayor 1, hay errores de momento en la variación de tiempo, en la variación de los X o en las variaciones de los K. Entonces ya podemos calcular cuánto es el valor generado en K. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación con los caudales de entrada. Hacemos el chequeo, y si miramos los cálculos de los C, en la página 63 nos da 0.05, 0.43, 0.52. La sumatoria nos da 1, está ok y se verifica. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de esto? Verificar que los factores, en muchos estudios, uno hace estos chequeos y hacemos la suma simple y no nos da 1, nos da ese 0.8, 0.7, 1.2, 1.4. Hay errores. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los errores? Que vamos a encontrar datos de precipitación inconsistentes, datos de decir ficticios, o datos de decir ajustados, acondicionados o inventados, o sea, improvisados, que decimos. Esa es una parte de los errores que encontramos cuando aplican estos análisis de diagramas unitarios. ¿Qué le pedimos dentro del desarrollo? Para el taller, en este caso, de diagrama 5, vamos a seleccionar una cuenca de registro de lluvias, si la tienen. Van a aplicar a analizar los diagramas unitarios, las metodologías cuales han desarrollado en ese estudio,
y formular un modelo hidrológico para el estudio de la cuenca seleccionada. ¿Cómo lo plantearían ustedes? Eso sería todo el desarrollo de esta actividad 4 para modelos hidrológicos relacionados a hidrogramas unitarios.